Saludos, titulamos este vídeo Circuito Vital Natural y Control Artificial 1, decodificación de la película El Corazón del Ángel número 29. Como su título indica, vamos a confrontar lo que es la acción de la fuente, es decir, su circuito natural creativo, y también cómo la oscuridad pues ejerce un control artificial para diferenciar ambos circuitos. Entonces recordamos que el circuito vital natural pues consiste en dos pulsaciones y que en relación con el control artificial vamos a centrarnos en el, dijésemos así, en el circuito artificial de control de las matemáticas vorticiales, pero esto lo haremos en el siguiente vídeo. Entonces en este nos vamos a centrar en este circuito vital natural, nos vamos a centrar en los pasos iniciales de la fuente origen en su manifestación. Y así responderemos a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es el primer paso creativo de la fuente origen? ¿Cómo es el movimiento básico que crea los dos polos iniciales de la creación? Entonces, a estas cuestiones que las consideramos de relevancia importantísima, pues dedicamos este vídeo. Entonces, aquí tenemos este título que vamos a ir desarrollando, y todo está en relación con una frase de un circuito de Lucian establecido aquí, que serían los días de la semana y el miércoles, que puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que recordar que hemos compartido un esquema estático de la unidad, manifestando una dualidad polar y culminando pues en lo que podemos denominar la triunidad manifestada. Así, en vídeos anteriores hemos visto cómo de una parte inicial que le dimos el color de un gris oscuro, pasamos a un gris claro que se transforma pues de sí mismo en un polo de mayor oscuridad o densidad y otro polo más claro. Esto sería un esquema estático, pero ahora lo que nosotros vamos a ir desarrollando es precisamente no un esquema estático como este que tenemos aquí, sino un esquema dinámico, es decir, que nos vendría a manifestar cuáles son los movimientos que realizan y construyen estos dos polos. Nosotros hemos tardado en llegar a este conocimiento, hemos tardado en llegar a lo que nosotros consideramos el secreto secretorum, y nosotros llegamos cuando pudimos encajar las piezas para realizar un esquema cósmico terrestre, podemos decir. Solamente cuando llegamos a esta pieza, pues esta pieza que encaja dos conceptos, el concepto de simultaneidad y el concepto de sucesión. Solamente cuando llegamos a lo que vamos a explicar este vídeo y el siguiente, que consideramos que la persona debiera bajarlos para volver a consultarlos, pues solamente cuando llegamos a este secreto de los secretos fue cuando pudimos completar ya el puzzle de comprensión de esta realidad. Entonces, nosotros hacemos un recordatorio, síntesis de hasta ahora lo que hemos estado nosotros pues compartiendo. Entonces recordamos que hemos compartido que la creación se realiza mediante dos pulsaciones básicas y 6 pasos creativos, que serían
los 6 días de la creación o los 6 pétalos de la flor de la vida. Y en estos 6 pasos ya hemos expuesto que aquí se solapan 2 pulsaciones básicas. Entonces, nosotros vamos a exponer que este primer paso creativo crea en simultaneidad, y ponemos subrayada o destacada la palabra simultaneidad y también la palabra sucesión, porque crea en simultaneidad los 2 polos, y esta simultaneidad es imperceptible. Por eso es difícil de llegar a este conocimiento, porque solamente estamos acostumbrados a que lo único verdadero de lo que se realiza la ciencia, podemos decir, cientifista, pues tiene que ser observable, pero sin esta parte imperceptible es como nosotros no llegamos a ningún tipo de comprensión. Entonces, hemos dicho simultaneidad, se crean los 2 polos, y esta simultaneidad que es imperceptible pues sustenta la sucesión, que la sucesión sí sería perceptible, la sucesión de todos los ciclos. Y vamos a poner un ejemplo de lo que queremos decir. Nosotros vemos la sucesión únicamente en nuestra realidad. Vemos el sol que sale por el este, se eleva y se pone por el oeste. Después viene la noche y otra vez viene el día, el amanecer y el día. Entonces esto sería una sucesión continua temporal, y eso es lo único que nosotros percibimos. Pero nosotros decimos, junto con ese movimiento de sucesión, pues existe desde el principio pues lo que denominamos la simultaneidad, que vamos a ir nosotros compartiendo, porque la simultaneidad es lo que realmente sustenta todos los ciclos perceptibles. Entonces, en este ciclo del Sol solamente vemos aquí las 24 horas constantemente realizando ese movimiento, pero junto el motor de ese movimiento precisamente es la simultaneidad, como nosotros vamos a ir ahora explicando. Entonces, para ir explicando este paso creativo inicial, que sería, le vamos a decir pulsaciones, aunque nosotros confiamos en que la persona, aunque cambiemos algo, las denominaciones, llegue a coger el significado. Entonces, le vamos a llamar pulsaciones para establecer 2 pasos. Entonces, podemos decir, primera pulsación, y todo esto es en relación con ir a la simultaneidad, a este movimiento o a esta pulsación que es imperceptible. Entonces, podemos decir, primera pulsación, pues sería, como hemos también expuesto en algunos otros vídeos, decimos que es un movimiento circular, doble y simultáneo, a partir de un centro origen creativo. Aquí, por ejemplo, este sería el centro origen creativo, y entonces a partir de aquí, y todo esto es para llegar a los 2 polos que hemos visto inicialmente en el esquema estático, vamos a ir desarrollando cómo sería el movimiento o el dinamismo. Entonces, a partir de aquí se crean 2 polos, 2 vórtices en sentidos opuestos y que alrededor de este centro. Entonces, y serían 2 espirales phi que se separan mediante giros opuestos hasta un máximo alejamiento para después retornar al centro origen, y esto es imperceptible, y esto es la simultaneidad. Decimos simultaneidad porque al mismo tiempo que se va elevando la onda creativa en un sentido, pues también se va elevando, se va descendiendo en el otro sentido. Y entonces de modo simultáneo totalmente, no antes un polo y después otro, no, los 2 polos en la primera pulsación que le decimos, pues van los 2 simultáneamente total, por eso hemos dicho simultaneidad. Entonces lo hemos puesto aquí 2 esquemas porque podemos verlo de distinta forma. Entonces vemos aquí cómo se eleva y baja, y aquí también. Entonces, si parte hacia arriba, pues ahora aquí parte es lo contrario, partes hacia abajo. Si vas hacia la derecha, aquí pasa hacia la izquierda. Entonces, hasta encontrarse otra vez. Otra manera de expresarlo para ver mejor el movimiento de izquierda a derecha opuesto, pues sería este, que va girando a la derecha y aquí se va girando a la izquierda, pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí partiría hacia arriba en una dirección opuesta total, y aquí otra fuerza en el sentido opuesto. Entonces esto sería la primera pulsación, esa separación creativa de la fuente original. Y entonces la segunda pulsación pues sería el retorno, porque aquí existe una separación del centro. El mismo centro crea
o realiza de sí mismo una separación. Y entonces, después de esa separación, pues viene el intento, dijésemos así, de reunirse, evidentemente. Entonces, le vamos a llamar a eso por ahora segunda pulsación. Entonces, al retornar al centro origen, las dos espirales, pues entonces ahí es cuando se produce la segunda pulsación. Y esta segunda pulsación es la que crea el equilibrio inicial dual. Dos polos, polo masculino y polo femenino, que tienen que estar en equilibrio complementario, lo femenino y lo masculino. Podemos situarlo de cualquier otra forma, pero nosotros cogemos esta. Entonces, sería el movimiento siguiente. Primer momento hemos dicho que es un despegue en dos direcciones opuestas de un centro. Y en el momento que ahora vuelven otra vez a reunirse con ese centro, porque no puede ser de otra manera cuando el mismo centro es el que lo realiza, cuando viene, por ejemplo, la parte, vamos a suponer, masculina, se eleva, realiza un circuito y baja, y la parte femenina, pues en vez de elevarse, baja, realiza la dirección contraria y sube. Pues mientras, en el momento que la bajada de uno y la subida de otro se van a fundir en este punto, pues entonces ahí es donde se produce la segunda pulsación. Todo esto es simultáneo, porque si no se produjese, como ya hemos dicho, esa segunda pulsación, pues entonces se volvería una reunificación, se uniría los dos polos con el centro y entonces no habría manifestación exterior, sería solamente la fuente en sí misma moviéndose y no habría manifestación exterior. Entonces tiene que mantenerse este circuito para que existan los dos polos, y por eso precisamente, para que no se produzca esa reunificación, es por lo que se produce la segunda pulsación. Y entonces ya a partir de este esquema es cuando ya a continuación pues vienen una serie de segundos pasos creativos que darán lugar a una estructura en la cual se realiza la sucesión. Todo lo que hemos visto hasta ahora es simultaneidad. Entonces, a partir de la primera y segunda pulsación básica que acabamos de ver, todo esto es simultaneidad, pues a partir de aquí se va creando mediante pasos sucesivos, y esto sería la sucesión, la estructura que origina la manifestación-creación. Entonces lo hemos puesto aquí en dos esquemas. Este sería el esquema primario, decimos, de la fuente en sí misma. Por eso lo hemos puesto en sí misma, en el interior, el movimiento de las dos fuerzas polares en el interior. Y entonces, mediante después, realizando estas mismas pulsaciones que hemos dicho iniciales o básicas, que son simultáneas, y no vamos a ahora entrar en todo el desarrollo, pues se llega a un punto de equilibrio en que entonces se produce una manifestación exterior de la siguiente manera, que entonces hemos puesto aquí ya ahora el circuito por el exterior, como están viendo, en vez de en el interior de aquí, lo hemos puesto por el exterior, porque esto ya sería la sucesión. Y esta sería la sucesión que nosotros vemos, por ejemplo, en el Sol. En el Sol no vemos estas pulsaciones interiores de la simultaneidad. Lo que vemos es solamente la sucesión. Vemos cómo aparece por el este y se pone por el oeste. Y entonces sería lo siguiente. Pues entonces se iniciaría en este punto, por ejemplo, en la ruta diaria solar, el amanecer, llega al máximo y después baja. Y entonces aquí se pulsa, pero ya lo que percibimos es que él continúa. Y entonces continúa hasta llegar a la noche, máxima noche, y después otra vez se eleva, y aquí tiene otra vez la siguiente pulsación y vuelve a realizar el mismo circuito. Entonces, fijémonos que lo que se realiza en la sucesión pues ya es un 8. Es un 8 temporal, y esto es la sucesión perceptible. Esto es lo que nosotros percibimos, y percibimos en el Sol todos los días, pero lo que no percibimos en el Sol todos los días es este movimiento interno, porque este movimiento interno es simultáneo, que consiste en un giro superior y un giro inferior inverso al centro pulsación, y aquí siempre los dos se mantienen y mantienen la estabilidad del cosmos al mantener esta polaridad, y aquí entonces no existe este otro circuito que es el perceptible. Esto debiera la persona meditar en ello, porque es lo que nos ha hecho a nosotros pues encajar todas las piezas del puzzle, podemos decir. Entonces aquí resumimos para que vean lo que hemos visto actualmente. En un vídeo anterior pues era este esquema estático, que dijimos que de una parte de un gris oscuro pues sale entonces y se crean
sean esta polaridad. Y esto sería estático porque está quieto. Y entonces, ¿pero cómo se llega a esto? Pues aquí están los movimientos, el esquema dinámico. Y el esquema dinámico, como acabamos de decir, pues son dos tipos, vamos a decirle ahora, dos tipos de pulsaciones o de circuitos. El simultaneidad imperceptible o espiritual, porque no lo podemos ver, y el perceptible o material, que sí podemos ver. Y entonces, ¿esto qué implica? Aparte de dar esta explicación y este conocimiento fundamental, pues implica, número uno, que no existen dos elementos iguales, como ya hemos visto, y no existen dos elementos iguales porque todo el movimiento es lo que se llama uno a expensas del otro, a expensas de un punto inicial de un gris oscuro, pues se crean dos polos, uno a expensas de otro, uno masculino y otro femenino. Por tanto, no pueden existir dos elementos iguales. Otra implicación es que lo femenino y lo masculino pues serían, en concordancia con lo anterior, pues serían totalmente diferentes. Por eso, si se suelen realizar tipo de experimentaciones, de hibridaciones, o tipo contra natura, realmente no llegan ninguna a fructificar, porque terminan desapareciendo, porque para que algo fructifique tiene que existir este equilibrio polar de partida, y para que lo cual supone que no existe nada en lo femenino que sea igual que lo masculino. Tienen que ser totalmente diferentes y complementarios. Otra implicación es que la fuente origen pues lo trasciende y conoce todo, y esto es muy evidente. Si de la fuente origen y el universo es uno y diverso, pues todo lo que sale pues sale a partir de ella, y entonces todo está contenido en ella. Por tanto, ella se va convirtiendo en lo más sutil de todas las manifestaciones exteriores, y si es más sutil, lo trasciende por dentro y por fuera, o lo envuelve por dentro y por fuera, y por tanto lo conoce por dentro y por fuera. Aunque muchas de los adoctrinamientos pues nos vienen a decir a lo mejor pues que son movimientos mecánicos y que no tienen conciencia. Nosotros decimos, eso es un total absurdo. Y punto número 4, que esta creación pues es equilibrio, porque desde el principio está el equilibrio polar. Por tanto, el equilibrio y las conductas equilibradas pues tenemos que decir que acercan a la fuente original, porque la fuente original lo que hace precisamente es este equilibrio totalmente perfecto. Y en cambio pues conductas de tipo desequilibrado pues te alejan de esa fuente, podemos decir. Entonces, nosotros terminamos aquí haciendo este resumen, que consideramos muy importante este vídeo para entender estos dos movimientos. Entonces decimos, aquí tenemos un toroide, una representación del toroide universal. Entonces sus movimientos básicos y fundamentales pues serían una pulsación interior imperceptible que se da en simultaneidad, que sería, por ejemplo, aquí están girando en dos sentidos, y aquí en el centro pues se produce esa pulsación interior esa pulsación interior que es imperceptible, y su característica es la simultaneidad. Y el otro movimiento básico que tenemos aquí a continuación pues es que a partir de esta simultaneidad pues se van dando una serie de pasos hasta que se llega a una pulsación exterior, que esta sí es perceptible, porque esto es, dijésemos así, lo que vemos y hemos explicado ya, este tipo de 8, que sería, por ejemplo, el movimiento del Sol. Y terminamos aquí diciendo que nosotros desde el principio pues contamos con lo imperceptible, como están comprobando. Contamos con lo imperceptible, pero paralelamente con todo lo perceptible, porque nosotros no construimos en las nubes ni en el aire, construimos cosas concretas. Lo que sucede es que este primer paso pues hay que llegar a él mediante el conocimiento de lo perceptible. Conociendo lo perceptible, interpretándolo realmente y correctamente, pues llegas a él, y ya volvemos a decir que porque sea imperceptible pues no es ni mucho menos inexistente. Por tanto, nosotros, y ya no solo con estos vídeos, sino con vídeos sobre, por ejemplo, el sistema espacial, pues nosotros hemos dicho ya que nosotros desde un principio en nuestra teoría pues contamos con lo espiritual imperceptible, y también paralelamente con lo perceptible material.
Terminamos en este punto y en el vídeo siguiente nosotros vamos a tratar, porque este sería el circuito natural de la naturaleza o de la fuente original en su creación, pero vamos a ver en el vídeo siguiente pues cómo tomando esta base, este conocimiento, pues la oscuridad pues crea circuitos como por ejemplo el circuito o esquema de las matemáticas vorticiales para controlar esta dimensión. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.